Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Claudio Mora, yo soy el director de Catequesis Bilingüe de William H. Sadler y estoy muy contento de estar con ustedes en esta nueva sesión de videos que hemos comenzado y a la que hemos llamado Café y Catequesis con Claudio. Así que aquí está mi café para el día de hoy. Los invito a que también puedan buscar el suyo y que entremos en el tema de este video. Como ya les había explicado la semana anterior, el video anterior, lo que queríamos era más que nada hacer un video muy simple en el cual voy a ir explicando distintos aspectos de la catequesis. En esta sesión específicamente hemos decidido explicar el credo. Por lo tanto, vamos a ir tomando una sección del credo cada video y vamos a ir aplicándolo a tres partes de la vida. La primera es ver realmente qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esa sección del credo. La segunda es explicarlo, cómo vamos a explicarlo como catequistas en un salón de clases. Y la tercera es ver cuál va a ser la aplicación práctica, cómo es que podemos de alguna manera hacer algún ejercicio, alguna tarea que los niños puedan hacer, ya sea en la casa o en el salón de clases. Así que entremos en la materia de hoy. Hoy, como ya habíamos dicho en el video anterior, vamos a hablar sobre la primera parte del credo, la primera frase o el primer declaración que existe, que es creo en un solo Dios. ¿Qué significa creer en un solo Dios? ¿Qué significa que Dios es uno? ¿Y qué significa que es lo primero en nuestra vida? Empecemos con una sección del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 200, el Catecismo nos dice, con estas palabras comienza el símbolo niceo-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y así también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia, de acuerdo al Catecismo Romano en el número 1,2,2. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice esto? Entonces, con esto estamos simplemente afirmando lo que profesamos en el credo cuando decimos creo en un solo Dios. También otra forma de decirnos esto, la iglesia lo llama la unicidad, quiere decir Dios es solamente uno. Esto está muy relacionado con el dogma de la Santísima Trinidad, cuando decimos que es un solo Dios en tres personas. Entonces tenemos que entrar en lo que es la persona. En Dios las personas son más bien funciones, son más bien roles que Dios ha cumplido a través de su revelación para con el ser humano. Dios ha cumplido su función o su rol de creador, ha cumplido con su función o su rol de hijo, salvador, y también ha cumplido con la función o el rol del Espíritu santificador. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando cada una de las partes del credo. Por ahora nos vamos a quedar con la declaración de que Dios es uno, de que Dios es único y por supuesto que de esto se deriva que Dios también es primero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a explicarle esto a los niños, a un grupo de catequesis, a nuestra clase de catequesis que tenemos en nuestra parroquia? Podemos empezar por decirles, por ejemplo, creer significa poner la confianza en algo o en alguien, ¿verdad? Muchas veces los niños dicen, pero ¿qué es creer? ¿Qué significa el creer? Y podemos decirle que es eso, es poner nuestra confianza, poner toda nuestra confianza en alguien o en algo. En este caso, que estamos hablando de Dios, es poner nuestra confianza en Dios. También podemos decirles a los niños que Dios es único. Esto significa que solo en Él ponemos toda nuestra confianza. Entonces, claro, decimos Dios es único. Él es el único Dios que existe. No existen otros dioses fuera de Él. Por lo tanto, en Él creemos, quiere decir, ponemos toda nuestra confianza. Podemos decirle a los niños que creer en Dios es creer que no existen otros dioses fuera de Él. Por supuesto, no hay otro Dios fuera de Él, y si es que existen, son, ¿verdad?, creencias como los pueblos antiguos, que eran pueblos politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses, pero después se fueron dando cuenta
de que no tenían el mismo poder, que no tenían la misma fuerza que tiene nuestro Dios. Por lo tanto, de ahí que viene la creencia de que Dios es uno y que no existen otros dioses fuera de él. Por último, llegamos a la conclusión de que si Dios es único en nuestra vida, también Él es primero que todo lo demás. Quiere decir, Dios debe estar aquí arriba. Dios debe ser el número uno en nuestra vida, lo primero en todo lo demás y lo único. Veamos ahora cómo podemos explicarlo para nosotros que somos padres y que estamos en nuestra casa, en la mesa de la cocina, como yo estoy ahora. ¿Cómo le vamos a explicar eso a nuestros hijos? ¿Cómo le vamos a explicar eso a nuestros niños? Podemos empezar por decirle, como familia creemos en Dios. Todos nosotros, papá cree en Dios, nuestros hermanos creen en Dios, nuestras tías, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, todos creemos en Dios. Quiere decir, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, ponemos nuestra confianza en Él. Esto significa que lo ponemos a Él primero, antes que todos los demás. Antes de papá y mamá está Dios. Antes de nuestros hermanos también está Dios. Por lo tanto, Él es siempre el primero. También podemos decirle a nuestros hijos, creer en Dios, creer que Dios es uno significa que no ponemos otras cosas primero. No ponemos el dinero primero. No ponemos los juegos de video primero. No ponemos el teléfono primero. Ni el computador primero. No nuestros amigos primero. O a las cosas que nos gusta hacer primero. Sino que si Dios es el primero en nuestra vida, debemos ponerlo a Él primero. Todo lo que hacemos debe tenerlo a Él como principio. Todo lo que hacemos debe tenerlo a Él como fundamento, como la base, porque Él está a la base de todo lo que hacemos. Y por último, le podemos decir a nuestros niños, le demostramos a Dios que Él es el único y el primero cuando hacemos tiempo para Él. Cuando lo ponemos a Él primero, hacemos tiempo para hacer oración. Antes de comer, cuando nos sentamos a la mesa, antes de irnos a dormir, antes de poner nuestra cabeza en la almohada y descansar por la noche, hacemos oración. Le dedicamos un tiempo también en la mañana cuando nos levantamos y decimos, gracias Señor por un nuevo día. Le dedicamos tiempo el domingo cuando vamos a la misa o cuando durante estos días no hemos podido ir a misa y hemos tenido que ver la misa a través de la televisión. Le dedicamos aún el tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es primero. Entonces, de todas esas formas le podemos explicar a nuestros hijos qué significa que creemos en un solo Dios, que creemos en que Dios es único. Veamos ahora una forma en que podamos aplicar prácticamente este concepto a la vida de toda nuestra familia, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra clase, en el caso de que seamos catequistas. Podemos ayudarle a escribir a los niños una escala de valores. Una escala de valores son esas cosas en las que nosotros creemos. ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros creemos y en cuáles no hay ningún tipo de negociación? Por ejemplo, yo creo en Dios primero. Eso es primero en mi vida, nunca nadie me lo va a quitar. Segundo, creo en mi familia. Tercero, creo en decir la verdad. ¿Verdad? La escala de valores. ¿Cuáles son las cosas que para mí son más importantes? Del número 1 arriba, lo que es más y más y más importante, que en este caso es Dios, hasta el número 3, 4, 5, cuantos quieras valores puedan poner en esa escala. Entonces le vamos a ayudar a los niños a escribirla. Y también le vamos a ayudar a los niños a hacer unas pequeñas tarjetas chiquitas, como un cuadradito de papel, en el que van a escribir la letra D y el número 1. Todos estos materiales los van a encontrar justo con esta clase que pueden descargar para que los usen. Esas tarjetitas con la letra D y el número 1 significan Dios es primero. Y esas tarjetitas los niños se las pueden dar a sus amigos, se las pueden dar a sus familiares, las pueden dejar en la escuela, cosa de que alguien las encuentre, no tienen nombre, no tienen dirección, no tienen nada. Solamente la letra D y el número 1, que significa Dios es primero.
Los animo a que hagan estas ideas. Como les dije, estos materiales los van a encontrar junto con este video para que los puedan descargar y los puedan usar, tanto la escala de valores como las tarjetitas de 1. Dios es primero en mi vida. Los invito a que de alguna manera puedan repasar estos conocimientos junto con los niños, háganlo lo más real posible, háganlo lo más simple posible. Una conversación, así como estoy ahora en la mesa de la cocina junto a una taza de café. ¿Okay? Los invito a que sigan participando, que sigan viendo estos videos para que puedan seguir aprendiendo y puedan seguir conociendo un poquito más sobre nuestra fe. El próximo episodio vamos a hablar de el Padre Todopoderoso, así que no se lo pierdan. Hasta entonces, que sigan disfrutando su tacita de café. Que Dios los bendiga. Hasta luego.